No luches contra la vida, camina con ella. Enseñanzas budistas. La vida no es un enemigo al que debamos vencer, ni una fuerza que necesite ser dominada. Sin embargo, desde muy temprana edad se nos enseña a resistirla, a luchar contra lo que ocurre, a reaccionar impulsivamente ante cada situación que no coincide con nuestros deseos. Cuando algo duele, peleamos. Cuando algo cambia, nos aferramos. Cuando algo se va, lo perseguimos. Y así, sin darnos cuenta, pasamos la mayor parte de nuestra existencia en conflicto con la propia corriente de la vida. Las enseñanzas budistas nos invitan a una comprensión radicalmente distinta. No se trata de resignación pasiva ni de indiferencia emocional, sino de una sabiduría profunda que reconoce que la vida fluye con leyes propias y que cuanto más luchamos contra ese flujo, más sufrimiento generamos. No luches contra la vida, camina con ella. No es una frase poética vacía, es una invitación a abandonar la guerra interna que nos agota, a soltar la necesidad de controlar cada resultado y a aprender a movernos con la realidad tal como es, no como creemos que debería ser. De la misma manera, no reacciones, respira y observa. No significa suprimir emociones o negar el dolor. Significa crear un espacio consciente entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace la libertad. La reacción es automática, condicionada por el miedo, el apego y el ego. La observación, en cambio, es lúcida, compasiva y transformadora. Allí donde dejamos de reaccionar, comenzamos a comprender. Y donde comprendemos, el sufrimiento pierde su dominio. Este texto no busca ofrecer soluciones rápidas ni frases motivacionales superficiales. Es un recorrido profundo por una forma de vivir que transforma la relación con el dolor, el conflicto, la incertidumbre y el cambio. A lo largo de estos tópicos, exploraremos cómo el budismo enseña a caminar con la vida sin oponerse a ella, y cómo la práctica de la respiración consciente y la observación silenciosa puede liberarnos de patrones mentales que nos han mantenido atrapados durante años. Ahora, comencemos por la raíz de todo, entender por qué luchar contra la vida es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. La raíz del sufrimiento, la resistencia a lo que es el sufrimiento humano, no surge únicamente del dolor físico ni de las circunstancias externas difíciles. Según las enseñanzas budistas, la verdadera raíz del sufrimiento está en la resistencia interna a la realidad tal como se manifiesta. No es el hecho en sí lo que nos hiere de manera profunda, sino la lucha mental que entablamos contra ese hecho. Cuando decimos, esto no debería estar pasando, cuando rechazamos el momento presente, cuando nos negamos a aceptar una pérdida, una frustración o un cambio, estamos creando una tensión interna que amplifica el dolor original y lo convierte en sufrimiento prolongado. La mente humana ha sido entrenada para buscar control. Queremos controlar los resultados, las personas, el tiempo, las emociones y hasta la vida misma. Pero la vida, por su propia naturaleza, es impermanente. Todo cambia, nada permanece fijo. Cuando intentamos congelar lo que es fluido, inevitablemente experimentamos frustración. Esta es una de las enseñanzas más fundamentales del budismo. La impermanencia no es un problema que deba resolverse, sino una verdad que debe ser comprendida profundamente. Resistir la vida se manifiesta de muchas formas. A veces es una lucha abierta, llena de rabia y resentimiento. Otras veces es más sutil, nostalgia constante por el pasado, ansiedad permanente por el futuro, o una insatisfacción silenciosa con el presente. En todos los casos, el denominador común es el mismo, la incapacidad de estar plenamente con lo que es. La mente se desplaza, juzga,
Compara y exige que la realidad se adapte a sus expectativas. Y cuando eso no ocurre, surge el sufrimiento. Caminar con la vida implica un cambio radical de perspectiva. No significa que todo sea agradable o fácil. Significa dejar de añadir una capa extra de conflicto interno a cada experiencia. Cuando algo doloroso ocurre, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento adicional nace cuando la mente se rebela contra ese dolor, cuando lo rechaza, lo dramatiza o lo convierte en una identidad. En lugar de sentir tristeza, decimos, mi vida es un fracaso. En lugar de experimentar miedo, decimos, nunca estaré a salvo. Así, una emoción pasajera se convierte en una narrativa permanente. El budismo enseña que la resistencia no solo intensifica el sufrimiento, sino que también nubla la comprensión. Cuando estamos luchando contra la realidad, no podemos verla con claridad. Estamos demasiado ocupados tratando de cambiarla, negarla o escapar de ella. En cambio, cuando soltamos la resistencia, algo profundo ocurre. La experiencia sigue siendo intensa, pero ya no nos domina. El dolor puede estar presente, pero no nos destruye. La tristeza puede aparecer, pero no nos define. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer lo que ya está ocurriendo sin añadir juicio ni rechazo. Es decir, internamente, esto es lo que hay en este momento. Desde ese reconocimiento honesto surge una energía diferente. La mente deja de gastar recursos en luchar y comienza a responder con sabiduría. Muchas personas temen que la aceptación las vuelva pasivas, pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando dejamos de resistir, vemos con mayor claridad qué acciones son realmente necesarias y cuáles nacen solo del miedo o del impulso. La resistencia también se manifiesta en la necesidad constante de reaccionar. Algo sucede y respondemos de inmediato, sin pausa, sin respiración, sin observación. Reaccionamos con palabras que luego lamentamos, con decisiones apresuradas, con actitudes defensivas que crean más conflicto. El budismo señala que la reacción automática es fruto de una mente no entrenada. Es una mente que vive atrapada en hábitos antiguos, en condicionamientos acumulados a lo largo de años. Aquí es donde la práctica de no reaccionar, respirar y observar comienza a revelar su poder transformador. Cuando algo nos provoca, la reacción parece inevitable, pero no lo es. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio es pequeño, casi imperceptible al principio, pero puede expandirse con la práctica consciente. Respirar conscientemente en medio de una situación difícil no es una técnica superficial, es una forma de interrumpir el patrón automático de resistencia. Al respirar, el cuerpo recibe una señal de seguridad. El sistema nervioso comienza a calmarse. La mente deja de percibir la situación como una amenaza inmediata. En ese estado, la observación se vuelve posible. Observamos la emoción sin fusionarnos con ella. Observamos el pensamiento sin creerlo automáticamente. Observamos la incomodidad sin intentar eliminarla de inmediato. Y al observar, algo sorprendente ocurre. La emoción cambia, el pensamiento pierde fuerza, la resistencia se disuelve poco a poco. Caminar con la vida es aprender a confiar en el proceso. No en el sentido de que todo saldrá como deseamos, sino en el sentido de que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene algo que enseñar cuando no la rechazamos. La resistencia nos cierra, la aceptación nos abre, la lucha nos endurece, la observación nos suaviza. Y en esa suavidad, paradójicamente, encontramos una fuerza mucho más estable que la agresividad o el control. Este primer paso, reconocer la resistencia como la raíz del sufrimiento, es fundamental. Sin esta comprensión, cualquier práctica espiritual se convierte en una estrategia más del ego para intentar controlar la vida.
Pero cuando vemos claramente cómo resistimos, comenzamos a soltar, y al soltar empezamos, por primera vez, a caminar con la vida en lugar de arrastrarla o empujarla. No reacciones. El poder transformador de la pausa consciente. La reacción automática es una de las fuerzas más invisibles y dominantes en la vida humana. Gran parte de lo que decimos, hacemos y decidimos no nace de una elección consciente, sino de impulsos condicionados que se activan antes de que tengamos tiempo de comprender lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Según las enseñanzas budistas, mientras vivamos reaccionando, no estamos realmente viviendo, estamos repitiendo. Repetimos patrones emocionales, repetimos historias mentales, repetimos sufrimientos antiguos bajo disfraces nuevos. Por eso, la invitación a no reaccionar, respirar y observar no es un consejo moral ni una recomendación superficial de autocontrol. Es una puerta directa hacia la libertad interior. Reaccionar significa responder desde el pasado. Cada reacción está cargada de memorias, miedos, heridas y deseos no resueltos. Cuando alguien nos habla con dureza y reaccionamos con ira, no estamos respondiendo solo a esa persona ni a ese momento. Estamos respondiendo a todas las veces anteriores en las que nos sentimos atacados, ignorados o invalidados. La reacción no pertenece al presente, aunque se active en él. Pertenece a una cadena de condicionamientos que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. El budismo enseña que esta cadena se llama samskara, impresiones mentales que se repiten una y otra vez hasta que son vistas con claridad. La pausa consciente rompe esa cadena. No reaccionar no significa reprimir lo que sentimos ni fingir calma cuando por dentro hay tormenta. Significa permitir que la emoción exista sin convertirla inmediatamente en acción. Es una diferencia sutil pero radical. Cuando no reaccionamos, la emoción sigue su curso natural. Aparece, se intensifica, alcanza un punto máximo y luego comienza a disolverse. Cuando reaccionamos, en cambio, alimentamos la emoción con pensamientos, palabras y actos que la prolongan y la hacen más fuerte. Así, algo que podría durar minutos se convierte en un estado que nos acompaña durante horas, días o incluso años. La respiración consciente es el ancla que hace posible esta pausa. En el budismo, la respiración no es solo un acto fisiológico. Es un puente entre el cuerpo y la mente. Cuando respiramos de manera consciente, regresamos al cuerpo. Y cuando estamos en el cuerpo, dejamos de estar completamente atrapados en la narrativa mental. La mente puede estar agitada, pero el simple acto de llevar la atención a la respiración crea una distancia saludable entre nosotros y nuestros pensamientos. Esa distancia es el inicio de la libertad. Muchas personas creen que la calma debe aparecer primero para poder observar. Las enseñanzas budistas invierten este orden. Observamos para que la calma pueda surgir. No esperamos a sentirnos tranquilos para dejar de reaccionar. Dejamos de reaccionar para que la tranquilidad tenga espacio. Al principio, esta práctica puede resultar incómoda. La mente quiere actuar, defenderse, justificarse, atacar o huir. Permanecer en silencio interno puede sentirse como una amenaza, porque estamos acostumbrados a confundir movimiento con control. Pero con la práctica comenzamos a descubrir que no reaccionar no nos debilita, nos fortalece. Observar no es analizar. Este punto es fundamental. La observación consciente no consiste en darle vueltas mentales a lo que está ocurriendo, ni en juzgar la emoción desde una supuesta superioridad espiritual. Observar es sentir directamente, es notar la tensión en el pecho, el calor en el rostro, el nudo en el estómago, es reconocer el pensamiento sin seguirlo. Hay ira, hay miedo, hay tristeza. No decimos,
estoy enojado como una identidad, sino hay enojo como una experiencia pasajera. Este pequeño cambio de lenguaje refleja un cambio profundo de conciencia. Cuando dejamos de identificarnos completamente con la emoción, algo se afloja en el interior. Ya no somos la emoción, somos el espacio en el que la emoción aparece. Este es uno de los descubrimientos más transformadores del camino budista. La mayoría del sufrimiento humano surge de la identificación. Creemos que somos nuestros pensamientos, que somos nuestras emociones, que somos nuestras historias. Al observar sin reaccionar, comenzamos a experimentar directamente que todo eso aparece y desaparece en nosotros, pero no nos define en esencia. La vida cotidiana ofrece innumerables oportunidades para practicar esta enseñanza. Una crítica inesperada, un retraso, una pérdida, una palabra malinterpretada, una expectativa frustrada. En cada uno de estos momentos, la reacción surge casi instantáneamente. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, la emoción se enciende. La práctica no consiste en evitar estas reacciones iniciales, porque muchas veces son automáticas. La práctica consiste en lo que hacemos justo después de notar que han surgido. Las alimentamos o las observamos, nos dejamos arrastrar o respiramos. Respirar conscientemente en medio de una situación difícil no cambia la situación externa, pero transforma completamente la experiencia interna. Y al transformar la experiencia interna, nuestras acciones externas también cambian. Desde la reacción, actuamos de manera impulsiva y a menudo destructiva. Desde la observación, respondemos con mayor claridad y compasión. La respuesta consciente no nace del miedo ni de la defensa, nace de la comprensión. Por eso, el budismo hace una distinción clara entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. No reaccionar también implica aceptar la incomodidad. Muchas reacciones existen simplemente porque queremos escapar de una sensación desagradable. Queremos que el malestar termine de inmediato, pero la incomodidad no es peligrosa, es solo una energía en movimiento. Cuando dejamos de huir de ella, descubrimos que puede ser sostenida. Y al ser sostenida con atención y respiración, pierde su carácter amenazante. La mente aprende poco a poco que no necesita reaccionar para sobrevivir. Esta práctica tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Gran parte de los conflictos interpersonales no surgen por diferencias reales, sino por reacciones encadenadas. Alguien reacciona, el otro reacciona a esa reacción, y así se crea una espiral de incomprensión. Cuando una de las partes deja de reaccionar, la dinámica cambia, no porque la otra persona cambie necesariamente, sino porque el campo emocional se transforma. La calma consciente tiene un efecto regulador que muchas veces desarma el conflicto sin necesidad de palabras. El budismo no promete que dejar de reaccionar eliminará el dolor de la vida. Lo que promete es que eliminará gran parte del sufrimiento innecesario que añadimos al dolor. La vida seguirá trayendo desafíos, pérdidas y cambios inesperados. Pero cuando aprendemos a pausar, respirar y observar, dejamos de convertir cada desafío en una batalla interna. Comenzamos a vivir con mayor ligereza, incluso en medio de la dificultad. Con el tiempo, la pausa consciente deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de estar. La mente aprende a no saltar inmediatamente a la reacción. Se vuelve más espaciosa, más paciente, más clara. Y en ese espacio, algo profundamente liberador ocurre. Comenzamos a sentir que no estamos a merced de la vida, sino en diálogo con ella. Ya no luchamos contra lo que sucede. Caminamos con ello, paso a paso, respiración tras respiración. Este es el corazón de la enseñanza. Cuando no reaccionamos, recuperamos nuestra soberanía interior.
Dejamos de ser esclavos de los impulsos y nos convertimos en testigos conscientes de la experiencia. Y desde esa conciencia, la vida, incluso con sus desafíos, se vuelve un camino de aprendizaje en lugar de un campo de batalla. Caminar con la vida, fluir sin perder la conciencia. Caminar con la vida no es dejarse llevar sin dirección ni conciencia. Esta es una de las confusiones más comunes cuando se escucha hablar de fluir, aceptar o no resistir. Muchas personas creen que caminar con la vida significa renunciar a toda intención, abandonar la responsabilidad personal o aceptar pasivamente cualquier circunstancia, incluso aquellas que generan daño. Sin embargo, desde la perspectiva de las enseñanzas budistas, caminar con la vida es un acto profundamente consciente, lúcido y activo. No es pasividad, es alineación. No es resignación, es comprensión. No es huida, es presencia. La vida fluye constantemente, independientemente de nuestros deseos. Cambia el cuerpo, cambian las relaciones, cambian las circunstancias, cambian los pensamientos. La mente humana, en cambio, busca estabilidad en un mundo que por naturaleza es impermanente. De ese choque nace gran parte del sufrimiento. Queremos que lo agradable dure para siempre y que lo desagradable desaparezca de inmediato. Pero la vida no responde a esas exigencias. Caminar con la vida implica reconocer esta verdad y dejar de luchar contra ella. Fluir no significa perder el centro. Al contrario, solo quien está profundamente centrado puede fluir sin perderse. El agua fluye, pero no porque esté confundida, sino porque responde inteligentemente a la forma del terreno. No se resiste a la roca, la rodea. No se detiene ante el obstáculo, encuentra otro camino. El budismo utiliza esta imagen de manera implícita para enseñarnos que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la adaptabilidad consciente. Cuando caminamos contra la vida, vivimos en tensión constante. Todo se siente como una amenaza o un problema. Cada cambio es vivido como una pérdida, cada obstáculo como una injusticia. En ese estado, incluso los momentos de calma están cargados de ansiedad porque tememos que algo los arruine. Caminar con la vida, en cambio, transforma nuestra relación con la incertidumbre, no elimina lo inesperado, pero nos prepara internamente para recibirlo sin colapsar. Una de las claves fundamentales para caminar con la vida es comprender que no todo lo que ocurre requiere una intervención inmediata. La mente condicionada quiere actuar, corregir, explicar, controlar. Pero la sabiduría budista nos enseña a discernir entre acción consciente y acción reactiva. La acción consciente nace de la observación clara del momento presente. La acción reactiva nace del miedo y del hábito. Caminar con la vida implica aprender a diferenciar ambas. Hay momentos en los que la acción es necesaria, incluso urgente. Pero esa acción, cuando surge de la calma y la claridad, es precisa y eficaz. No desperdicia energía, no genera consecuencias innecesarias. En cambio, la acción nacida de la resistencia suele crear más problemas de los que resuelve. Muchas veces, al intentar forzar la vida para que se ajuste a nuestros deseos, terminamos alejándonos aún más de lo que realmente necesitamos. Aceptar el ritmo de la vida también significa aceptar el propio ritmo. Vivimos en una cultura que glorifica la prisa, la productividad constante y la acumulación de logros. Desde esa lógica, detenerse es visto como fracaso y descansar como debilidad. El budismo ofrece una visión radicalmente distinta. El descanso consciente es parte del camino, no una distracción. Caminar con la vida implica escuchar el cuerpo, respetar los ciclos de energía, reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerse. Muchas personas se sienten perdidas no porque no tengan dirección, sino porque están desconectadas del momento presente. Buscan respuestas en el futuro
o explicaciones en el pasado, pero ignoran la única realidad desde la cual se puede caminar con claridad: el ahora. El budismo insiste en esta verdad una y otra vez. El presente no es un medio para llegar a otro lugar, es el lugar. Cuando caminamos con la vida, cada paso es completo en sí mismo. No caminamos para llegar, caminamos porque estamos vivos. Esta comprensión transforma profundamente la experiencia cotidiana. Actividades simples como comer, caminar, trabajar o conversar dejan de ser meros medios para un fin y se convierten en expresiones completas de la vida en movimiento. Cuando estamos presentes, no hay separación entre nosotros y lo que hacemos. No hay lucha, no hay prisa interna. Hay una sensación de coherencia silenciosa, incluso en medio de la complejidad. Caminar con la vida también implica confiar. No una confianza ingenua en que todo será agradable, sino una confianza profunda en la capacidad de responder a lo que surja. Cuando dejamos de luchar contra cada experiencia, descubrimos una resiliencia interna que no sabíamos que existía. Nos damos cuenta de que podemos atravesar momentos difíciles sin perder nuestra integridad, que podemos sentir dolor sin destruirnos, que podemos cambiar sin desaparecer. Esta confianza no se construye a través del pensamiento positivo ni de la negación del sufrimiento. Se construye a través de la experiencia directa de permanecer presentes, incluso cuando es incómodo. Cada vez que respiramos en medio de una dificultad, en lugar de huir, fortalecemos esa confianza. Cada vez que observamos una emoción sin reaccionar, demostramos a nuestra mente que no necesita luchar para sobrevivir. Así, poco a poco, caminar con la vida se convierte en algo natural. El budismo también enseña que caminar con la vida es reconocer que no estamos separados de ella. La idea de un yo aislado que debe protegerse constantemente es una construcción mental. En la experiencia directa, somos parte del mismo proceso que llamamos vida. El aire que respiramos, el alimento que nos sostiene, las personas que nos rodean, todo está interconectado. Cuando sentimos esta interconexión, la necesidad de luchar disminuye. No luchamos contra aquello de lo que formamos parte. La resistencia surge cuando creemos que la vida está en contra nuestra. Caminar con la vida surge cuando comprendemos que la vida no tiene una intención personal contra nosotros. Los acontecimientos no son castigos ni recompensas. Son expresiones de causas y condiciones en constante cambio. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes se desperdiciaba en la queja, la culpa o la victimización. Aceptar esta visión no significa que dejemos de sentir tristeza, enojo o miedo. Significa que dejamos de convertir esas emociones en una guerra interna. Las emociones se vuelven mensajes, no enemigos. Señales que podemos escuchar sin obedecer ciegamente. Al hacerlo, nuestra relación con nosotros mismos se vuelve más amable, más honesta y más estable. Caminar con la vida también implica soltar la necesidad de tener todas las respuestas. La mente quiere certezas, definiciones, garantías, pero la vida no ofrece contratos de seguridad absoluta. El budismo nos invita a desarrollar una mente abierta, capaz de permanecer en la pregunta sin desesperar. Esta apertura es una forma elevada de inteligencia, porque reconoce los límites del control humano y, al mismo tiempo, confía en la capacidad de adaptarse. Con el tiempo, quienes practican esta forma de vivir comienzan a notar un cambio profundo. La vida deja de sentirse como una carga que hay que soportar y comienza a experimentarse como un proceso en el que se participa conscientemente. No porque todo sea fácil, sino porque ya no hay una lucha constante contra lo inevitable. La energía que antes se usaba para resistir se libera para comprender, crear y cuidar.
Caminar con la vida no elimina el esfuerzo, pero elimina la fricción innecesaria. No elimina los desafíos, pero elimina gran parte del sufrimiento añadido. Nos permite estar plenamente presentes incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. Y en esa presencia encontramos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la relación que tenemos con ellas. Así, paso a paso, respiración tras respiración, aprendemos que no necesitamos dominar la vida para vivirla plenamente. Basta con caminar con ella, con atención, con humildad y con una profunda disposición a observar. Porque cuando dejamos de luchar, la vida deja de sentirse como un adversario y comienza a revelarse como un camino. Observar sin huir, la alquimia interior del silencio consciente. Una de las enseñanzas más profundas y menos comprendidas del budismo es la invitación a permanecer con la experiencia tal como es, sin huir, sin anestesiar, sin distraerse. La mente humana ha desarrollado innumerables estrategias para evitar el contacto directo con lo que resulta incómodo. Ruido constante, pensamientos compulsivos, consumo excesivo, trabajo sin pausa, relaciones superficiales, reacciones emocionales exageradas. Todas estas formas de escape tienen un objetivo común: no sentir plenamente. Observar sin huir es ir en la dirección opuesta. Es un acto de valentía silenciosa que transforma radicalmente la relación con la vida interior. Cuando algo duele, el impulso inmediato es escapar. Escapar del miedo, de la tristeza, de la incertidumbre, del vacío. Sin embargo, el budismo enseña que aquello de lo que huimos no desaparece, se esconde, y lo que se esconde sigue influyendo desde las sombras, condicionando pensamientos, decisiones y comportamientos. La observación consciente no busca eliminar la incomodidad, sino iluminarla, y aquello que es iluminado con atención pierde gradualmente su poder de dominación. Observar sin huir no es una práctica pasiva ni fría. No se trata de mirar la experiencia desde la distancia como si no nos afectara. Se trata de estar completamente presentes con lo que surge, sin añadir rechazo ni identificación. Es sentir la emoción en el cuerpo, notar su textura, su intensidad, su movimiento, sin convertirla en una historia mental ni en una orden de acción. Este tipo de observación es profundamente transformadora porque rompe el ciclo automático de reacción y refuerza una relación más madura con la experiencia interna. La mente condicionada teme el silencio, porque en el silencio aparecen contenidos no resueltos, pensamientos antiguos, emociones reprimidas, sensaciones olvidadas. Por eso, muchas personas llenan cada momento libre con estímulos externos. Pero el silencio no es un enemigo, es un espacio de revelación. En el silencio consciente, lo que necesita ser visto emerge. Y aunque al principio esto puede resultar incómodo, es precisamente ese encuentro honesto el que permite la sanación. El budismo enseña que no hay emociones negativas en sí mismas, hay emociones no comprendidas. La ira, el miedo, la tristeza, la frustración no son fallos del sistema humano, son respuestas naturales a determinadas condiciones. El sufrimiento surge cuando estas emociones son rechazadas, juzgadas o alimentadas inconscientemente. Observarlas sin huir es permitirles cumplir su ciclo natural. Como una ola, la emoción surge, alcanza un punto máximo y luego se disuelve. La huida interrumpe este proceso y deja la energía estancada. Observar también implica renunciar a la necesidad inmediata de entender intelectualmente lo que ocurre. Muchas personas confunden observación con análisis, pero el análisis pertenece al pensamiento, mientras que la observación consciente pertenece a la experiencia directa. No necesitamos saber por qué sentimos lo que sentimos para estar presentes con ello. De hecho, intentar entender demasiado pronto suele ser otra forma de huida.
El budismo nos invita primero a sentir plenamente, a respirar con la experiencia y solo después, si es necesario, a reflexionar desde la calma. Permanecer con lo que es requiere desarrollar una relación distinta con la incomodidad. En lugar de verla como una amenaza que debe ser eliminada, comenzamos a verla como una mensajera. La incomodidad señala que algo está vivo, que algo necesita atención. Cuando dejamos de huir, descubrimos que la mayoría de las sensaciones difíciles son tolerables cuando no las amplificamos con pensamientos catastróficos. El cuerpo tiene una sabiduría natural para procesar la experiencia si no interferimos constantemente. Esta práctica transforma profundamente la relación con el miedo. El miedo suele parecer insoportable cuando intentamos evitarlo, pero cuando lo observamos directamente, notamos que está compuesto por sensaciones físicas, pensamientos anticipatorios y una fuerte carga de energía. Al respirar y observar, el miedo deja de ser una entidad abstracta y se convierte en una experiencia concreta que puede ser sostenida. Y lo que puede ser sostenido ya no gobierna completamente nuestra conducta. Observar sin huir también revela patrones inconscientes que antes pasaban desapercibidos. Notamos cómo ciertos pensamientos aparecen siempre acompañados de determinadas sensaciones, cómo ciertas situaciones activan respuestas emocionales repetitivas. Esta claridad no surge del esfuerzo, sino de la atención sostenida. Y con la claridad llega la posibilidad de cambio, no un cambio forzado, sino un cambio que ocurre de manera orgánica cuando la conciencia reemplaza al automatismo. El silencio consciente no es ausencia de ruido externo, sino presencia interna. Podemos estar rodeados de sonidos y aún así habitar el silencio interior si estamos plenamente atentos. Ese silencio no es vacío, está lleno de vida, de sensibilidad, de percepción clara. En él, la mente se aquieta no porque se la obligue, sino porque deja de ser alimentada por la resistencia y la huida. El budismo considera esta capacidad de observar sin huir como una forma de sabiduría encarnada. No es una idea, es una experiencia, y como toda experiencia profunda, se cultiva con práctica paciente. Al principio la mente se rebela, quiere escapar, distraerse, reaccionar, pero cada vez que elegimos quedarnos, aunque sea por unos segundos, estamos debilitando viejos hábitos y fortaleciendo una nueva forma de estar. Esta práctica tiene efectos que se extienden más allá del ámbito interno. Una persona que sabe observar sin huir desarrolla una presencia distinta en el mundo. Escucha con mayor profundidad, responde con más claridad, no se deja arrastrar tan fácilmente por el drama externo. Esto no la vuelve indiferente, sino más estable. Puede estar con el dolor ajeno sin perderse en él, puede acompañar sin necesidad de controlar. Observar sin huir también transforma la relación con el vacío y la soledad. Muchas personas temen quedarse a solas consigo mismas porque asocian la soledad con carencia. Pero en la observación consciente, la soledad se revela como espacio, un espacio en el que no necesitamos desempeñar roles ni sostener máscaras. Allí, la identidad rígida comienza a aflojarse, y aparece una sensación de amplitud que no depende de estímulos externos. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento humano proviene de la incapacidad de estar a solas con la propia experiencia. Aprender a observar sin huir es aprender a acompañarse, es desarrollar una amistad profunda con uno mismo, basada no en la complacencia, sino en la honestidad y la compasión. Esta amistad interior se convierte en una fuente de estabilidad que no depende de circunstancias externas. Con el tiempo, la observación consciente deja de ser una técnica y se convierte en una forma natural de presencia. Ya no necesitamos recordarnos constantemente que debemos observar, simplemente lo hacemos. La mente se vuelve más espaciosa,
menos reactiva. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no secuestran completamente la conciencia. La vida sigue presentando desafíos, pero ya no son vividos como amenazas existenciales. Observar sin huir no elimina el dolor inherente a la condición humana, pero elimina la huida constante que multiplica el sufrimiento. Nos permite atravesar la experiencia con dignidad, con apertura, con una profunda aceptación de lo que es, y en esa aceptación algo se transforma silenciosamente. Dejamos de vivir a la defensiva y comenzamos a habitar la vida con una presencia serena y valiente. Así, el silencio consciente se convierte en una alquimia interior. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que antes nos controlaba pierde fuerza, y lo que antes evitábamos se convierte en un maestro silencioso. Porque cuando dejamos de huir de la experiencia, descubrimos que la vida, incluso en sus aspectos más desafiantes, no está en contra nuestra. Simplemente nos está invitando a mirar más profundamente, soltar el control, confiar en la inteligencia profunda de la vida. Una de las raíces más persistentes del sufrimiento humano es la necesidad de control. Controlar lo que va a pasar, controlar cómo deberían comportarse los demás, controlar las emociones, controlar el tiempo, controlar el resultado de cada esfuerzo. Desde la perspectiva de las enseñanzas budistas, esta necesidad no nace de la sabiduría, sino del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder, miedo a no ser suficientes, miedo a que la vida no nos sostenga. Soltar el control no significa caer en el caos ni abandonar toda responsabilidad. Significa reconocer los límites reales de nuestra capacidad de dominio y abrirnos a una forma más profunda de inteligencia, la inteligencia de la vida misma. El budismo enseña que la vida se despliega a través de causas y condiciones interdependientes. Nada ocurre de manera aislada ni arbitraria. Cada evento es el resultado de innumerables factores visibles e invisibles que interactúan constantemente. Pretender controlar este entramado complejo desde una mente limitada es una fuente constante de frustración. Cuando intentamos imponer nuestra voluntad sobre procesos que no comprendemos completamente, chocamos una y otra vez con la realidad. Ese choque se vive como sufrimiento. El deseo de control suele disfrazarse de prudencia, responsabilidad o incluso amor. Decimos que controlamos porque nos importa, porque queremos proteger, porque buscamos seguridad. Pero en el fondo, el control es una forma de resistencia a la impermanencia. Queremos garantías en un mundo que no las ofrece. Queremos certezas donde solo hay posibilidades. Soltar el control no es dejar de actuar, es actuar sin exigir que la realidad se someta a nuestras expectativas. Confiar en la vida no significa creer que todo saldrá como queremos. Significa confiar en que podremos responder a lo que ocurra con mayor claridad cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. La confianza budista no es optimismo ingenuo, es una aceptación lúcida de la incertidumbre. Cuando soltamos el control, no estamos diciendo todo estará bien, sino estaré presente con lo que venga. Y esa diferencia lo cambia todo. El control rígido genera tensión constante en el cuerpo y en la mente. Vivimos anticipando escenarios, preparando defensas, imaginando amenazas. Esta anticipación permanente agota la energía vital y nos desconecta del momento presente. El budismo señala que gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. Soltar el control es regresar a la hora, donde la mayoría de los miedos no existen realmente. Aprender a soltar no es un acto repentino, sino un proceso gradual. La mente se ha entrenado durante años para vigilar, planificar y aferrarse.
Pretender que abandone estos hábitos de inmediato solo genera más frustración. El camino budista propone una práctica paciente, notar cuándo surge la necesidad de control, reconocerla sin juicio y regresar a la respiración y a la observación. Cada vez que hacemos esto, debilitamos el hábito del control y fortalecemos la confianza. Soltar el control también implica aceptar que no siempre entendemos por qué las cosas suceden como suceden. La mente busca explicaciones para sentirse segura, pero muchas veces la vida no ofrece respuestas claras en el momento. El budismo enseña a convivir con el no saber. Esta capacidad de permanecer en la incertidumbre sin desesperar es una forma elevada de madurez espiritual. No saber no es un defecto, es una condición inherente a la existencia. Cuando soltamos el control, comenzamos a notar algo sorprendente. La vida sigue funcionando, el corazón sigue latiendo, la respiración sigue ocurriendo. Los procesos se desarrollan sin nuestra intervención consciente. Esto revela una verdad profunda. No somos los gestores absolutos de la existencia. Hay una inteligencia mayor operando constantemente, una inteligencia que no necesita de nuestra ansiedad para manifestarse. Conectar con esta comprensión trae una sensación de alivio profundo. En las relaciones humanas, el control es una fuente frecuente de conflicto. Queremos que los demás cambien, que comprendan, que actúen según nuestras expectativas. Cuando esto no ocurre, sentimos frustración, decepción o resentimiento. Soltar el control en las relaciones no significa tolerar abusos ni renunciar a los límites. Significa reconocer que no podemos vivir por el otro ni moldearlo a nuestra imagen. Cada persona sigue su propio proceso de causas y condiciones. Desde la perspectiva budista, el verdadero amor no controla, acompaña, no exige resultados, ofrece presencia. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás, la relación se vuelve más honesta y más liviana. Incluso si el otro no cambia, nuestra experiencia interna cambia profundamente. Dejamos de vivir en constante tensión emocional y comenzamos a responder desde la claridad y el respeto por nosotros mismos. Soltar el control también afecta la relación con el propio camino vital. Muchas personas sienten angustia porque su vida no sigue el plan que imaginaron. Comparan su trayectoria con la de otros y concluyen que algo está mal. El budismo invita a abandonar la idea de una vida correcta según estándares externos y a escuchar más profundamente el propio momento presente. La vida no es una línea recta, es un proceso orgánico lleno de giros, pausas y transformaciones. Cuando confiamos en la inteligencia de la vida, comenzamos a ver los obstáculos de otra manera, no como castigos, sino como movimientos del proceso. Esto no significa romantizar el dolor, sino reconocer que incluso las experiencias difíciles pueden revelar aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. El sufrimiento, cuando es observado sin resistencia, se convierte en un maestro severo, pero honesto. La práctica de soltar el control está profundamente ligada a la práctica de no reaccionar. Cuando reaccionamos, intentamos recuperar el control perdido. Cuando respiramos y observamos, reconocemos que no necesitamos controlar para estar a salvo. Poco a poco, esta comprensión se encarna. Ya no es solo una idea, sino una experiencia vivida en el cuerpo y en la mente. Con el tiempo, la confianza reemplaza a la vigilancia constante. La mente se vuelve más flexible, menos rígida. La vida deja de sentirse como una amenaza que debe ser gestionada y comienza a sentirse como un proceso con el que podemos colaborar. Esta colaboración no se basa en imponer, sino en escuchar. Escuchar al cuerpo, a las emociones, a las circunstancias. Escuchar sin miedo. Soltar el control no nos vuelve indiferentes ni irresponsables. Nos vuelve más presentes.
Actuamos cuando es necesario. Descansamos cuando es necesario. Hablamos cuando es necesario. Callamos cuando es necesario. La acción deja de ser compulsiva y se vuelve adecuada. Esta adecuación es una expresión directa de sabiduría. El budismo enseña que la paz profunda no surge cuando todo está bajo control, sino cuando dejamos de exigir que esté bajo control. La verdadera seguridad no proviene de la certeza externa, sino de la confianza interna en la capacidad de estar presentes con lo que sea que surja. Esta confianza no elimina el dolor, pero elimina el pánico. No elimina la pérdida, pero elimina la desesperación. Así, al soltar el control, no perdemos poder, recuperamos energía. La energía que antes se desperdiciaba en la ansiedad y la resistencia se libera para vivir, sentir y comprender. Descubrimos que la vida no necesita ser forzada para desplegarse. Basta con caminar con ella, respirar con ella y confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, hay un orden más profundo operando silenciosamente. Este es uno de los aprendizajes más liberadores del camino budista. Cuando dejamos de controlar la vida deja de sentirse como una carga. Y en ese espacio de confianza, comenzamos a vivir con una ligereza que no depende de que todo salga como esperábamos, sino de nuestra disposición a estar plenamente con lo que es. Vivir en presencia. La libertad que nace cuando no luchas ni reaccionas. Vivir en presencia es el resultado natural de todo lo que se ha explorado hasta ahora. No es una meta lejana ni un estado místico reservado para unos pocos. Es una forma de estar que emerge cuando dejamos de luchar contra la vida, cuando dejamos de reaccionar compulsivamente y cuando aprendemos a observar sin huir. La presencia no se añade a la vida. Se revela cuando eliminamos lo que la obstruye. Y lo que más la obstruye es la guerra interna constante, contra el momento, contra la emoción, contra la incertidumbre. La mayoría de las personas no viven en presencia, sino en anticipación o en recuerdo. La mente salta continuamente entre lo que fue y lo que podría ser. Incluso cuando el cuerpo está aquí, la atención está en otra parte. Esta fragmentación genera una sensación persistente de insatisfacción, como si nunca estuviéramos completamente donde deberíamos estar. El budismo señala que esta desconexión es una de las causas más profundas del sufrimiento humano. No porque el presente sea insuficiente, sino porque rara vez estamos realmente en él. Vivir en presencia no significa que desaparezcan los pensamientos. Significa que los pensamientos dejan de gobernar por completo la experiencia. Aparecen, pasan y no nos arrastran con la misma fuerza. La presencia es ese espacio silencioso que nota el pensamiento sin perderse en él. Es la conciencia que observa la emoción sin convertirse en ella. Cuando este espacio se estabiliza, algo cambia de manera irreversible. Dejamos de vivir a la defensiva. No luchar contra la vida y no reaccionar no nos vuelve pasivos, nos vuelve profundamente disponibles. Disponibles para escuchar, para sentir, para responder de manera adecuada. La reacción nace de la urgencia, la presencia nace de la claridad. Desde la urgencia actuamos para aliviar el malestar inmediato. Desde la claridad actuamos alineados con lo que realmente es necesario. Esta diferencia transforma cada ámbito de la vida, desde las relaciones hasta las decisiones más íntimas. La presencia revela que muchas de las batallas que creemos necesarias son imaginarias. Batallamos con pensamientos que aún no se han materializado. Batallamos con recuerdos que ya no existen. Batallamos con identidades que hemos construido y defendido durante años. Cuando estamos presentes, estas batallas pierden fuerza porque dejamos de alimentarlas. No las negamos.
Simplemente dejamos de luchar contra ellas, y al hacerlo se disuelven gradualmente. El budismo enseña que la libertad no consiste en controlar la experiencia, sino en no ser esclavos de ella. Una persona presente puede sentir dolor sin perderse en él, puede experimentar miedo sin que el miedo dirija su vida, puede atravesar la incertidumbre sin paralizarse. Esta libertad no se basa en eliminar lo humano, sino en habitarlo con conciencia. Vivir en presencia es vivir plenamente, no anestesiados ni en guerra. La presencia también transforma la relación con el tiempo. Cuando estamos presentes, el tiempo deja de sentirse como un enemigo que corre en nuestra contra. Cada momento se vuelve completo en sí mismo. No necesitamos que el ahora nos lleve a otro lugar para que tenga valor. Comer, caminar, respirar, escuchar, todo se vuelve significativo cuando estamos realmente allí. Esta simplicidad profunda es una de las expresiones más claras de la sabiduría budista. Muchas personas buscan la paz como si fuera algo que debe alcanzarse en el futuro, después de resolver todos los problemas, después de cambiar ciertas circunstancias, después de convertirse en alguien diferente. El budismo señala una verdad radical. La paz no está al final del camino, está en la forma en que caminamos. Cuando dejamos de luchar con cada paso, el camino mismo se vuelve pacífico, incluso si no es fácil. Vivir en presencia no significa que desaparezcan los desafíos. La vida sigue trayendo cambios, pérdidas, encuentros inesperados, pero la diferencia es profunda. Ya no vivimos cada desafío como una amenaza a nuestra identidad o a nuestra supervivencia emocional. La presencia crea un suelo interno firme desde el cual podemos atravesar la experiencia sin desmoronarnos. Ese suelo no es rígido, es flexible, vivo, atento. La práctica de la presencia se manifiesta en pequeñas elecciones cotidianas. Elegir respirar antes de responder. Elegir escuchar antes de defenderse. Elegir sentir antes de huir. Estas elecciones, aparentemente simples, reconfiguran la vida entera con el tiempo. No producen un cambio dramático inmediato, pero generan una transformación silenciosa y estable. El budismo valora profundamente este tipo de transformación, porque no depende de la euforia ni de la fuerza de voluntad extrema. Cuando vivimos en presencia, la vida deja de sentirse fragmentada. No somos una persona en el trabajo y otra en la intimidad. No actuamos desde máscaras tan rígidas. Hay una coherencia suave entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Esta coherencia no es perfección, es honestidad. Y la honestidad interna es una fuente profunda de paz. La presencia también nos reconcilia con lo que somos en este momento. Dejamos de vivir en constante comparación con ideales imposibles. Dejamos de exigirnos estar siempre bien, siempre fuertes, siempre seguros. Podemos estar cansados y presentes, tristes y presentes, confundidos y presentes. Esta aceptación no nos estanca. Nos humaniza, y al humanizarnos nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. El budismo enseña que cuando la mente deja de luchar, el corazón se abre naturalmente, no porque lo forcemos, sino porque ya no está a la defensiva. La compasión surge espontáneamente cuando dejamos de ver la vida como una amenaza constante. Comprendemos que los demás también reaccionan desde el miedo, desde el dolor, desde el condicionamiento. Esta comprensión no justifica el daño, pero suaviza el juicio y permite respuestas más sabias. Vivir en presencia también implica aceptar que no todo necesita ser resuelto. Hay preguntas que acompañan, procesos que maduran con el tiempo, heridas que se transforman lentamente. La presencia nos permite permanecer con lo incompleto sin desesperar. Nos enseña que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino una experiencia que debe ser vivida conscientemente.
Cuando dejamos de luchar contra la vida y de reaccionar automáticamente, algo profundo se revela. La vida no está en contra nuestra, simplemente se mueve, y nosotros podemos movernos con ella, no empujándola ni resistiéndola, sino caminando atentos, respirando, observando. En ese caminar consciente encontramos una libertad que no depende de circunstancias ideales, sino de una relación honesta con lo que es. Esta es la esencia de las enseñanzas budistas exploradas a lo largo de este texto. No luchar, no reaccionar, observar, soltar el control y vivir en presencia no son conceptos separados, son expresiones de una misma comprensión. La comprensión de que el sufrimiento se reduce no cuando controlamos la vida, sino cuando dejamos de pelear con ella. Y en ese dejar de pelear, descubrimos que la vida, tal como es, ya contiene el camino hacia la paz.